a Cristo. Hechos. Leemos la palabra del Señor en esta hora y Cristo está con nosotros, hermanos. 1 versículo 8 dice así, hermanos: mas recibiréis. Ya lo tienen, hermano, leen conmigo y dan un gloria a Dios si ya lo tiene. Y dice la palabra del Señor así: mas recibiréis. Ya lo tiene. Lea fuerte conmigo, hermano. Dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Leemos una vez más y dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dios amado, en el nombre maravilloso de Cristo, aquí estás con nosotros. Aquí está tu hermosa presencia. Y Señor, en el nombre que sobre todo nombre, a ti clamamos. Y te rogamos que nos vengas a ayudar para poder escuchar tu palabra. La palabra tuya la tienes. Señor, la necesidad de tu pueblo es mucha, es grande. Podemos darnos cuenta, Señor, que vivimos tiempos muy complejos, muy difíciles, donde, Padre, el enemigo ha querido matar, hurtar y destruir, pero tú veniste a dar vida y vida en abundancia. Aquí está tu presencia, aquí está tu presencia. Mira, Padre, yo te pido que en esta hora des a tu pueblo alabanza, espíritu de alabanza, espíritu de alabanza, espíritu de alabanza. Señor, déjate sentir, déjate sentir, déjate sentir. Tú estás aquí moviéndote, tú estás aquí moviéndote, Señor. Estás haciendo milagros, estás haciendo maravillas, estás moviéndote, Señor. Tu gloria podemos sentir, tu gloria podemos sentir. La gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. Y Señor, tu palabra es bendita, pero habla a los corazones necesitados, a los corazones que vienen afligidos, a los corazones que vienen, Señor, con grande necesidad. Habla sus vidas, habla sus vidas y úsanos, úsanos en este momento, Padre. Conoces lo que carecemos, la deficiencia física, pero Señor, no es nuestro cuerpo, Señor, quien hace la obra. Quien hace la obra eres tú, Señor. Pues cuando somos flacos, tú eres poderoso. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea glorificado. Y ven a hablarnos en esta hora, ven a hablar a nuestra vida, ven a hablar en cada uno de los que están aquí presentes. Y Señor, ven a estar con nosotros, ven a estar con nosotros, Señor. Queremos que te dejes sentir en nosotros, déjate sentir en nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, y puede darle gloria al Señor. Puede darle gloria al Señor. Los hermanos que están allá atrás pueden darle la gloria al Señor. Los que están en medio pueden darle la gloria al Señor. Pueden darle la gloria al Señor. Los que están aquí enfrente pueden darle la gloria a Cristo. La iglesia hace aproximadamente 2000 años no nació con oradores elocuentes, ni por manipulación astuta de la gente. No nació de esa manera. Es fácil predicar hoy a la gente porque no tenemos que comprobar nada. Algunos creen que para predicar, para dejar que la presencia de Dios se manifieste, se necesita tener un título de algún seminario, instituto o universidad. No. Sin embargo, la Biblia nos enseña cómo, amados hermanos, el Espíritu Santo se movía en la iglesia, moviéndose para que ésta produciera una nueva vida. Amén. Gloria a Dios.
para que produciera una nueva vida. El Espíritu Santo es necesario. Y hemos escuchado testimonios de diferentes iglesias que para que esa iglesia naciera, que para que un creyente llegara al conocimiento, fue necesario el Espíritu Santo. Y es que la iglesia no puede por sí sola. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Damos gloria al Señor. Pero hermano mío, la iglesia, el mover del Espíritu Santo en la iglesia produce nueva vida y lo demuestra. Pues ahí, hermanos, donde dimos lectura, dice así: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mire, hermano, el Espíritu Santo es necesario en la iglesia, pero a veces se tiene un concepto, un mal concepto de lo que es el Espíritu Santo en la iglesia. Algunos creen que el Espíritu Santo solamente se requiere para sobresalir, para crecer. Mire cuántas lenguas yo hablo. Mire, hermano, para eso. El principio fundamental del cual fue enviado el Espíritu Santo es porque la iglesia, los discípulos, tendrían una tarea muy ardua. Sería ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Cristo. Pero amados hermanos, este propósito de ir y predicar el Evangelio era salvar almas, porque el reino de Dios ya está cerca, ya se había acercado, y era necesario ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero no lo podían hacer solos. Porque ese trabajo, hermanos, no se puede hacer con oratoria, con un trabajo humano, con un profesionalismo. Esto se necesita con el respaldo del Espíritu Santo. No podían solos. Es por eso, hermanos, que el Espíritu Santo tenía que moverse. El Espíritu Santo tenía que moverse. Y ya el Señor les había dicho a la iglesia primitiva, a los discípulos que estaban con Él en la ascensión, que era necesario que ellos asentaran en la ciudad hasta ser revestidos de potencia de lo alto. Pero para que, hermanos, haya una nueva vida, se produzca una nueva vida, el Espíritu Santo tiene que moverse. Amén. Dice ahí donde leímos: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Vas a recibir el Espíritu Santo y vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es necesario en el pueblo de Dios. Hermano, usted necesita el poder del Espíritu Santo. A veces no se tiene conciencia por qué. Algunos piensan que el tener el Espíritu Santo en medio, moviéndose en medio de nosotros solamente, hermano, es una opción. Y no, hermanos, es una grande necesidad. El Espíritu Santo se debe dejar sentir en nuestra vida. Pero, hermanos, ¿quién es la iglesia? Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Creen que la iglesia es estas 4 paredes. Eso es la iglesia. Y la iglesia, hermanos, no es eso. Se dice que la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa una asamblea o una convocatoria. ¿Quién es la iglesia? Una asamblea. ¿Quién es la iglesia? Una convocatoria. Esta palabra, amado hermano, no es de un edificio, sino de personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Todos los redimidos por la sangre de Cristo somos la iglesia. ¿Cuántos están aquí y son parte de la iglesia, hermano? Y es que la iglesia universal es la que fue formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo.
No te puedes decir parte de la iglesia si no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Para ser parte de la iglesia necesitas tener a Cristo en el corazón. Necesitas haber experimentado esa salvación, ese perdón de pecados y haber confesado todas tus faltas. Entonces eres parte de la iglesia porque has creído en Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, amén. Algunos creen que ser parte de la iglesia es venir los domingos al templo. Algunos creen que ser parte de la iglesia es aquellos que tienen que formar parte de un club social. Se dice que en una iglesia, hermanos, en la cual nosotros pastoreamos, había una hermanita. Dice que hermanita porque, hermanos, ella era católica, tenía sus imágenes, pero nos decía, hermanos, ella se llamaba Chayito. Y ella decía, yo vengo al templo y me gusta venir al templo. Un día le preguntamos, oiga, doña Chayito, ¿por qué le gusta venir al templo? Y ella dice, a mí me gusta venir al templo porque aquí tengo amigos. Me gusta venir al templo porque allá en mi casa nadie me hace caso. Mis hijas se olvidan de mí, pero aquí en la iglesia tengo amigos. Y le dije, mire, Chayito, al amigo que usted necesite es a Cristo. No me hables de religión. Porque si me hablas de religión ya no voy a venir. Le digo, entonces se va a quedar sola. Dice, no, es que a mí no me gusta que me digan de religión. No, es que usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo. No necesita un club social. Y la iglesia no es un club social. La iglesia la convocan los redimidos por la sangre de Cristo, los que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Damos gloria a Cristo, hermanos. Aquí en Hechos capítulo 1 versículo 8 podemos darnos cuenta que el poder del Espíritu Santo no lo limita la energía ordinaria. Involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. Y es que los discípulos necesitarían de todo esto. ¿Qué necesitarían? Sí, de valor. Porque vivirían una cruel persecución. Necesitarían de confianza, pero no en ellos mismos, sino en la confianza del eterno Dios. Amén. Necesitarían conocimiento. Pues la mayoría de ellos eran hombres sin letras, no tenían alfabeto, necesitaban un conocimiento, pero el Espíritu Santo da eso. También necesitaban habilidad, y esa habilidad no venía en ellos. Necesitaban autoridad para echar fuera demonios, pero eso también no estaba en ellos humanamente. Eso viene del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dota de autoridad. El Espíritu Santo nos dota de habilidad. El Espíritu Santo nos dota de conocimiento. Pero, amado hermano, el mover del Espíritu Santo en la iglesia produce una nueva vida. Y es que los discípulos tendrían que ser instruidos, que fueran testigos a las personas de todas las naciones. Pero se les dijo que debían esperar antes para que llegase todo esto. Pero, hermanos, la iglesia, sí, el mover del Espíritu Santo en la iglesia produce nueva vida. Y vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 4 versículo 13. Damos la gloria al Señor, hermanos. Él está con nosotros y le damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Pueden estar de pie, hermanos, y leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 13, y dice así. Ya lo tienen, hermanos. Un gloria a Dios quien ya lo tenga. Un gloria a Dios quien ya lo tenga. Dice Hechos 4:13. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Damos la gloria a Cristo. Ocupe su lugar y puede darle la gloria al Señor. Puede darle la gloria al Señor. El mover del Espíritu Santo en la iglesia produce una nueva vida. Sí, tomando un grupo de hombres y mujeres sencillos. La Biblia nos habla de estos hombres, los cuales
son conocidos como Pedro y Juan. Pues dice que la gente veía la constancia de Pedro y de Juan. ¿Quién era Pedro y quién era Juan? Hombres sin letras, hombres que no tenían una academia intelectual. Algunos eruditos deducen que probablemente sí sabían leer, pero no tenían el conocimiento griego de aquellos tiempos. Algunos más llegan a resaltar que probablemente sí eran personas que no tenían letras. Pero ¿quién era Pedro de manera consistente? ¿Quién era Pedro de manera personal en su vida diaria? La Biblia nos habla que Pedro era un hombre pescador, pero era un hombre rudo. Que antes de que conociera de Jesucristo era una persona que no tenía un conocimiento ni de las escrituras completamente, porque era una persona sin letras, ni mucho menos el conocimiento de la salvación. Él era movido y influido por sus impulsos, los impulsos que muchas veces en la vida del hombre están presentes. Fíjese, hermano, que muchas veces en la vida del hombre no lo mueve otra cosa que sus impulsos y deseos carnales. Existen aún, me atrevo a decir, que en medio de la iglesia, hermanos que se dicen tener a Dios o el Espíritu Santo y se siguen dejando influir por sus emociones, por sus impulsos. Y son aquellos que ciertamente dejan resaltar su carnalidad y comienzan a decir: no, hermano, es que yo no me dejo, es que yo soy una persona, hermano, así, mire, así, me gusta decir las cosas bien derechas. Y aunque se levantan y de manera prepotente dice: pastor, eso no es de Dios. Pero muchas veces actúan en sus propios impulsos. Pedro, antes de conocer el poder glorioso y el mover del Espíritu Santo, fue un hombre que ciertamente se dejaba mover por sus impulsos. Pero, hermanos, el poder de Dios cambia. El poder de Dios cambia. Produce una nueva vida en la vida del hombre. Pedro, del cual ya se veía una constancia, quiere decir un esfuerzo, un avance. Fue notorio, evidente, que la vida de Pedro comenzó a ser diferente. No era el mismo Pedro cuando el Espíritu Santo llegó a su vida. Y es que, hermano, cuando el Espíritu Santo se mueve en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo comienza a dar cosas maravillosas. Comienza un despertar, un avivamiento en medio del pueblo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo no se mueve, solamente influyen, hermanos, los deseos del hombre, los impulsos del hombre. Pedro, aún en su afán, cuando el Señor Jesucristo le dijo que tenía que morir: no, Señor, yo en tu lugar. Y cuando fue el Señor arrestado, dice que violentamente le corta la oreja a Malco. Y cuando el Señor le dijo: de cierto tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante, Pedro dijo: no, Señor. Y cuando el gallo cantó, antes de que el gallo cantara, comienza a negarle. Y empiezan a cuestionarle: tú estabas con el maestro. No, no me digas eso. Yo ni lo conozco. Y le niega 3 veces y el gallo canta. Y entonces dice que comienza a recordar las palabras de Jesús y comienza a llorar amargamente. Y comienza a llorar amargamente, porque él era guiado por sus impulsos. Pero cuando el Señor resucita y se les aparece, dice que lo primero que le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, sí te amo. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo.
Ya avergonzado Pedro, el Señor le pregunta una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ya Pedro, avergonzado, le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Si 3 veces le negó, el Señor le hizo 3 veces que confesara que le amaba. ¿Cuántos aman al Señor? Después de esto, hermanos, entonces el Espíritu Santo comienza a moverse. El Señor asciende y el bautismo de Espíritu Santo desciende, según lo dice Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y menciona cómo el Espíritu Santo comienza a llenarlos. Y ahí, hermanos, entonces vemos cómo el mover del Espíritu Santo en la iglesia comienza a producir nueva vida. No solo, hermanos, produce nueva vida en la vida de Pedro, sino en 3,000 almas más. El Espíritu Santo comienza a moverse, aleluya. Muchos de ellos eran incultos, encendidos sus vidas con el fuego celestial del Espíritu Santo. Comenzó el Señor a obrar. Y es que, mire, hermano, comenzó el Espíritu Santo a cambiar la vida de ellos. Y es que una vida cambiada convence a la gente del poder de Cristo. Usted no puede decirle a la gente: Jesucristo cambia, y usted tiene problemas en su matrimonio. Usted no puede decirle a la gente: el Señor transforma, y tiene problemas de carácter y temperamento. No puede decirle a la gente: Jesucristo cambia, y usted se avergüenza del evangelio y hasta el templo va con una Biblia pequeñita y dice: no, que nadie me vea, porque si me ven me van a decir aleluya en la escuela, o me van a decir aleluya en el trabajo. Cuando el poder del Espíritu Santo desciende, amado hermano, hay una vida cambiada, hay una vida transformada. No hay apariencias. Pero a veces la iglesia, hermano, mire, no deja que el Espíritu Santo fluya, porque el poder de Dios es grande, hermanos. El poder de Dios transforma, pero quien limita al Espíritu Santo es el ser humano. Y muchas veces lo limita por su propia apariencia, aparentando algo que no es. Y por eso a la gente se le invita: oiga, venga al templo, mire, le invitamos a la casa de Dios, Jesucristo quiere ayudarle. No. ¿De dónde dices que vienes? De ahí, del templo. ¿Cómo se llama el templo? Monte Oreb. Del templo Monte Oreb. No, allá no. Allá son bien hipócritas, perdón la expresión, pero a veces así dicen de los cristianos. Son bien hipócritas. Dicen amar y no aman. Pero mire, cuando el poder de Dios, hermanos, se mueve, produce una nueva vida, una vida cambiada, una vida transformada. No es emoción, porque podemos estar cantando toda la noche sin parar, alabando el nombre de Dios y cantando toda la noche sin parar, y podemos seguir cantando y levantando las manos, pero si no hay un cambio en su vida, hermano, entonces está viviendo de apariencias. Y es que el Espíritu Santo, hermano, produce nueva vida. Quiere decir un cambio de vida. Convence a la gente del poder de Cristo. Pero si la iglesia a veces no ha podido convencer a la gente del poder de Cristo, es porque no viven una vida cambiada. Es porque su vida no ha sido regenerada. Es porque el Espíritu Santo ha querido regenerar, pero usted se ha negado a que el Espíritu Santo le cambie, le transforme. Mire, a pesar de que la evidencia fue abrumadora e irrefutable, vidas cambiadas y un hombre sanado. Dios ya había aquí en esta hora, en ese momento, hermanos, en ese tiempo, perdón, ya había el Señor sanado a un cojo. El poder de Dios ya lo había hecho, hermanos, y los líderes religiosos se habían quedado asombrados de eso. Pero, hermanos, ciertamente el Espíritu Santo demuestra que ciertamente Él transforma vidas de hombres que no eran personas sobresalientes, que no eran personas que tenían una vida rutinaria y sin sentido.
El Señor transforma vidas. Pues dice, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras, ignorantes, se maravillaban. ¿Quién es el que da nueva vida? Cristo Jesús, aleluya. ¿Quién es el que transforma? Y la gente se admiraba, la gente se maravillaba, la gente entonces decía: ¿quiénes son estos hombres sin letras e ignorantes? Y se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Porque el que está con Jesús, hermanos, puede recibir esa nueva vida. Quien está con Cristo recibe una nueva vida. Pero es el Espíritu Santo que transforma. Es el Espíritu Santo que se mueve en medio de la iglesia para esta producir nueva vida, en la cual, hermano, le dará un cambio definitivo. ¿Cuántas veces usted ha dicho: yo quiero ser diferente? Pero mire, la vida de Pedro y de Juan eran evidentes, que la gente se maravillaba porque le habían conocido que había estado con Jesús. Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia, este tiene el poder para transformar, para cambiar y hacer una nueva vida. Muchas veces usted ha dicho: hoy yo quiero dejar el alcohol. Algunos esposos han dicho: prometo ya no golpear más a mi mujer. Y la mujer ha dicho: prometo ya no faltarle el respeto a mi marido. Y sucede que comienza y dice, viene al templo y vuelve a hacer lo mismo. Es que mira, hermano, no ha dejado que el Espíritu Santo produzca en su vida una nueva vida. El Espíritu Santo puede cambiar la vida, como lo hizo con Pedro y con Juan, siendo hombres sin letras, siendo hombres sin conocimiento, eran ignorantes, pero el poder del Espíritu Santo los transformó. Amén, hermanos. Dios puede transformarlo en esta hora. Yo no sé qué hay en su vida. Ignoro, hermano, qué esté pasando hoy, quién sea usted. Ignoro, algunos los conozco de vista, algunos los conozco de nombre, con algunos tengo alguna amistad, pero algunos no los conozco. Y yo no sé cómo viene hoy. Quizá usted sigue aparentando que es hijo de Dios, y la gente no se maravilla de eso. Tenemos una tan grande nube de testigos que nos miran y nos observan y ven si de verdad somos verdaderos hijos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, comienza a producir nueva vida, comienza a transformar la vida de la gente, y la gente que está a nuestro alrededor se maravilla de eso. Se sorprende la gente de las cosas que hace Dios, y aquí está el Espíritu Santo. Pero hermano, usted ya no viva una vida aparente. ¿Cuántas campañas de avivamiento han habido? Muchas. Y usted sigue igual, porque usted no permite que el Espíritu Santo haga el cambio. Hace más de aproximadamente 14 años, más o menos, yo no tenía el bautismo de Espíritu Santo. Había salido del instituto y mi vida, hermanos, parecía infructuosa. Una persona que no tiene el bautismo de Espíritu Santo no puede imponer manos sobre los enfermos, ni mucho menos ungirle con aceite. Y no digamos si aparece un endemoniado. Estamos limitados. Salgo del instituto, comienzo una relación de noviazgo con quien es mi esposa, y nos casamos en el 2008. Llego a la iglesia donde me mandan a predicar la palabra, y le pregunta el representante de zona a mi esposa: hermana, ¿quién va a ser el pastor? ¿Usted o su esposo? Mi esposa ya había sido obrera laica en Misantla muchos años y ahora ya era egresada, ya tenía mucha experiencia. Y nosotros no. Antes en el instituto no nos ponían en correcciones, no nos ponían a predicar ahí en el púlpito. Estábamos muy limitados, no sabíamos cómo dar un mensaje.
Y mi esposa dice con toda seguridad, mi esposo, porque el Señor lo va a bautizar. Antes de esto, hermanos, recuerdo que antes de que fuéramos enviados a Gámbara, Huerta de Gámbara, Michoacán, por la costa, por Apatzingán, tierra caliente, hermanos, sucedió algo. Estando en el templo de la Olaguibel, yo estaba ahí todos los días en el templo, pero había un joven, hermanos, que no iba al templo, ni siquiera se aparecía a los cultos. Pero cuando ese muchacho llegaba, ¿saben qué hacía? Comenzaba a clamar, Señor, Señor. ¿Saben cuánto tiempo clamaba? 5 minutos. Pero no se confíe, ¿eh? No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén, Dios me dio una lección a través de él. El hermano pastor ministro dijo, se le va a quitar la Santa Cena a este joven porque no viene a las iglesias, a la iglesia, no viene a los cultos, no está atento a lo que tiene que hacer. No, se le va a quitar su lugar. Ese día se había determinado quitarle su lugar, pero ese día sucedió algo que nadie se esperaba. Está la Santa Cena y como siempre llegó tarde a la Santa Cena. Estaba por impartirle la Santa Cena y el hermano digo, ni le voy a dar la Santa Cena y se le va a quitar su lugar. Hermanos, en ese momento él comienza a clamar y el Espíritu Santo comienza a dejarse sentir. El Espíritu Santo comienza a dejarse sentir. El Espíritu Santo comienza a dejarse mover. Y hermanos, comienza el pueblo, los que estaban ahí reunidos alabando a Dios, comienzan a alabar a Dios, comienzan a alabar a Dios. Y el Señor comienza a darle bendición a este joven. Y comienza a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le estaba dando que hablara. El hermano no pudo hacer lo que quería hacer, porque en ese momento el Espíritu Santo lo bautizó. Pero comienza la lucha en mi interior. ¿Cómo pues a un hombre ingrato, a un hombre incumplido, a un hombre falso, Dios lo bautiza? Y yo que estoy todos los días, que yo estoy aquí atendiendo un siervo de Dios, no me bautiza. Eso es una injusticia, Señor. ¿Por qué lo bautizas a él y a mí no? Pero no es el que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando el Espíritu Santo se mueve, le da al que quiere, no el que aparenta ser bueno, no el que aparenta ser más santo. Es que el Señor conoce los corazones, el Señor conoce las intenciones. Y sabía que en mi corazón hacía falta humillación, porque este joven se humillaba siempre que llevaba 5 minutos solamente, pero se humillaba, derramaba su corazón y sabía que su vida no era agradable delante de Dios, pero se humillaba. Y eso le bastó para que Dios tuviese misericordia. Yo no entendía. Y a los 2 meses somos enviados a Huerta de Gámbara, Michoacán. Un lugar donde habían solamente 3 almitas. Un calorón. Y mi esposa embarazada de mi primer hija. Y no estaba bien de salud. Tenía amenaza de aborto. Y así empezamos. Mes de mayo llegamos. Mes de junio. Mes de julio. Y el Señor no me daba su Espíritu Santo, porque todavía no me humillaba. Pero yo no entendía. Yo veía al hermano. ¿Y eso que tiene el Espíritu Santo? A veces sucede eso. A veces se necesita tener nueva vida para que el Espíritu de Dios llegue a nuestra vida. A veces comenzamos nosotros a guardar resentimientos en nuestro corazón, y eso, hermano, entorpece la obra de Dios. Cuando la iglesia comienza a guardar raíces de amargura, eso entorpece la obra de Dios. Cuando la iglesia comienza a murmurar del pastor, ay, hermano, estorbo, por eso no se derrama la presencia de Dios. Pero el hermano no lo escucha. Él sabe que lo amo,
Sí, pero por atrás, la puñalada que le da. Dios no puede manifestarse cuando el pueblo de Dios no se humilla. Cuando el pueblo de Dios no comprende que su corazón está lleno de soberbia, cuando su corazón está lleno de avaricia, cuando su corazón está llena de vanidad, el Espíritu de Dios no desciende. Eso no lo entendía. Y comienza el Señor a hablarnos a nosotros. Mi esposa tiene que viajar a la ciudad de Uruapan, a 2 horas de donde nos encontrábamos, porque el calor la estaba matando literalmente. Lo que comía lo devolvía y nada se le quedaba en el estómago. Y mi esposa embarazada. Me quedo solo. Y sucede que los hermanos de ahí son, si no les pide de comer, no le llevan de comer. No hay aquí de esos hermanos, ¿eh? No, gracias a Dios. Bueno, y han venido, ¿verdad? Que escucharon el mensaje. Pero hermanos no sabían si comía o no. Pensaban que era Superman. Sabían que no estaba mi esposa. Los recursos no eran tan buenos. Y hermanos, comienzo a ver tortillas duras en la mesa. No me olvido de esa imagen. Y digo, nunca yo he comido tortillas duras de muchos días y semanas. Mi esposa por ahí las había dejado. Eran 3 tortillas. Dios estaba tratando conmigo. Pero ¿por qué ni un hermano me ofrecía una chopa? ¿Qué era una chopa? Bueno, una chopa es una mojarra que se pesca en el río. Y que el kilo en ese tiempo valía 14 pesos. Ni 14 pesos tenían para darme un kilo de mojarra. Pero era el trato de Dios para conmigo. Cristo vive. El trato de Dios para con el hombre. Pero a veces podemos juzgar, iglesia mala. No, esa iglesia yo la amo porque ahí aprendí. Y hermanos, comienzo a morder la tortilla. Nunca había comido una tortilla dura. Mis lágrimas se volvieron mi bebida. Eso fue por más de 20 días. Dios estaba preparando mi corazón. Y dije, bueno, pues solamente 20 días voy a Uruapan y las cosas cambiarán. No, hermanos. Regresé otra vez. En 2 días regresé y la vida comenzó a hacer lo mismo. Así fue por 3 meses. Me puse bien flaquito, hermanos. Pero mi esposa ya cuidada con nuestro representante, gracias a Dios. Pero Dios quería tratar conmigo. Hasta que una tarde, hermanos, fuimos al médico y me dice el médico, su esposa no está bien. Cuando ella se alivie, trataremos de ver si ella o el bebé. No hay de otra. Yo regresé llorando en el camino, llorando y llorando. Y sucede que en mi Biblia, no sé quién me echó una foto de mi graduación de Lite. Vi a todos mis compañeros y todos ellos habían recibido el Espíritu Santo, menos yo. Dije, Señor, no sirvo, no soy nadie. Empezaba a tratar el Señor conmigo. Señor, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Lejos de mi casa, lejos de mis padres que ni se pueden comunicar conmigo para mandarme una bendición. Aquí sufriendo, batallando, y yo por perder mi primer hijo. Aquí me tienes. Llego al templo, hermanos. Abro el templo, subo. Y en ese momento, hermanos, vuelvo a bajar ya para celebrar el culto. Faltaba media hora y comienzo a llorar. Nunca recuerdo haber llorado como ese día. Y comienzo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Dios estaba trabajando conmigo. Dios estaba rompiendo mi ego. Dios estaba rompiendo mi soberbia. Y comienzo a llorar y a llorar y a llorar. Y hermanos, yo solamente me acordé que estaba llorando y llorando hasta que alguien me toca y me dice, hermanito,
no nos va a hacer culto, sino para que ya nos vayamos. Las dos hermanitas ancianitas querían que les hiciera culto. Y eran hermanitas que cuando se sentaban se ponían a dormir. Dije, ahora sí quieren culto. Y yo que estoy con mis lágrimas y estas hermanitas quieren culto, pues vamos a hacerle culto. Fue la dirección más corta que le hice. Un canto y vámonos a orar. Y comienzo, hermano, digo, no quiero perder esto, estoy llorando. No sabía qué era, hermano. Ni pensé que el Señor me bautizara en ese momento. Pues algunos me decían, jamás recibirás el Espíritu Santo. Por eso mi corazón se había llenado de soberbia. Hermano, nunca diga eso. Usted nunca va a recibir. Mírelo, bien paganote que es. No, usted nunca va a recibir. Usted siempre va a estar ahí estancado. Sí, usted será como aquella planta que nunca pasará del corredor. Así muchas veces el diablo usa a la gente, pero hermanos, Dios tiene un propósito para ello. Dios quiere romper eso que está lastimándonos o que impide que la gloria de Dios descienda. Cristo vive. Y me hinco, hermanos. No sabía lo que sucedería. Cuando me hinco, hermanos, sigo llorando, 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 llorando. Ya no supe cuánto tiempo me quedé llorando, pero lo que, hermanos, comencé a darme cuenta es que mis rodillas comenzaron a brincar. Aleluya. Nunca había palmado mis manos y yo decía, yo no voy a palmar hasta que lo sienta. Qué soberbio era yo. En ese momento el Señor comienza a hacerme batir mis manos. Y esas lágrimas ya no fueron de tristeza, fueron de alegría. Y sí, ese día, para ser exactos, a mediados de octubre, aleluya, en esa tarde lluviosa, el Señor me dio lluvia de su Espíritu. Comencé a hablar en lenguas después de 10 años de mi conversión. Comenzó el Señor a darme lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y más lenguas y más lenguas y más lenguas. Y yo decía, no voy a callarme, yo voy a seguir magnificando el nombre de Dios en otras lenguas. Y escuchó para que murmuraban. Y entre las dos viejecitas, ¿vas tú o tú? Dile tú. Y ya va la otra y me dice, no nos va a predicar. Está bien. Fue el sermón más corto. Y les dije, el Espíritu Santo bautiza. Ese fue mi tema. Mi cita, Hechos 2, 1 al 4. Con eso. Nada de homilética, hermanos. Solo dije eso y dije, y vamos a orar. Se quedan las dos. Pues que nos predicó, pues quién sabe, pero vamos a orar. Que oramos, hermanos, y sigo orando y empiezo otra vez a llorar y comienzo a batir mis manos y a hablar en otras lenguas. Ya no supe a qué hora se fueron las hermanas. Yo seguí llorando y hablando. Hermanos me llaman y me dicen, tienes que venir, tu esposa te necesita. Voy, hermanos, y en el camino, hermanos, en el camión venían hasta películas, yo venía orando y decía, Señor, que no se me vaya la bendición. 10 años me esperé, no quiero perderla. Señor, no quiero perderla. Y iba hablando en lenguas, ya faltaba que al chofer le hablara en lenguas, pero yo iba hablando en lenguas. Señor, me la diste, gloria a Cristo. Yo no quería dejar de hablar en lenguas y le escribo a mi esposa en la foto, que no sé quién me la ingresó en mi Biblia. Le digo, ora por mí, porque creo que Dios ya hizo la obra. Se le enseño, me arrodillo, ni beso le di esa vez. Y entonces, hermanos, comienzo a orar. Efectivamente, Dios me había dado su Espíritu Santo. Al mes muere mi bebé.
Si yo no hubiera tenido el bautismo de Espíritu Santo, la manifestación, no hubiera soportado. Pero Dios sabe lo que hace. Se llevó a mi primer hija, pero Dios me dio a 3. La ciencia decía que ya no iba a tener hijas, y aquí están 3. Me salí un poco de tema, pero hermanos, el mover del Espíritu Santo en la iglesia produce nueva vida. Yo no solo me dirijo a personas que no tienen a Cristo. Muchas veces en la iglesia hay hermanos que están muertos, otros están durmiendo. Así estoy bien, hermano. Así estoy bien. No, yo estoy bien así. Así me siento bien. El Señor quiere usarte. El Señor quiere que le lleve la palabra a los que están allá en los anexos, en las cárceles. Pero a veces decimos, así estamos bien. ¿Para qué más hipocresía? Así estoy bien. Pero el Señor, cuando el Espíritu Santo se mueve, produce nueva vida. Que la iglesia despierte, que la iglesia vuelva a vivir. El Señor no quiere una iglesia pasiva. Eso quiere el diablo. Pues el diablo comienza a dormir a la iglesia y la duerme niño, duerme iglesia, duerme arrurru niño y lo duerme con entretenimiento, con divisiones, con soberbia, con vanagloria. Pero hay poder en Cristo. Aquí está el poder de Cristo. Aquí está el poder de Cristo. Y después de 10 años el Señor me dio su Espíritu Santo. Es Dios quien lo hace. Yo no sé, hermano, si el Espíritu Santo se está moviendo en su vida. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve en la vida de la iglesia, mire lo que sucede. Y vamos a ver también lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 42 y 43. Que dice así la palabra del Señor. Hechos 2, 42 y 43. ¿Puede darle gloria a Cristo? ¿Puede darle gloria a Cristo? ¿Cuánto le dan gloria a Cristo? Y dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona, lea conmigo, hermano, lea conmigo, a ver cómo dice. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No lo hacían los apóstoles, lo hacía Cristo. Pero mire, cuando el mover del Espíritu Santo está en la iglesia, produce nueva vida al grado de que les da una identidad. El Señor da una identidad. Esa identidad es una identidad de amor. ¿De qué es la identidad? Unidad. El hablar en lenguas, milagros, maravillas y prodigios y crecimiento es una identidad de amor. Cuando, hermanos, el Espíritu Santo se mueve, produce nueva vida, dando una identidad de ¿qué, hermanos? De amor, unidad. Nadie dice, esto es mío, nada más yo, aquí yo soy, aquí nada más mis chicharrones suenan. No, hermanos. Cuando el poder del Espíritu Santo se mueve, da una identidad de amor. Un amor que no dice ser esto de mí, esto de ti. No hay egoísmo. El Señor se mueve en medio de nosotros. Cerca de 3,000 personas se convirtieron en discípulos y tenían características especiales. El Espíritu Santo les había otorgado primero amor. ¿Qué les había otorgado? A ver, dígalo con convicción. ¿Qué les había otorgado? Amor. Ya que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Se amaban, ya que compartían con el que no tenía. Usted le da al que no tiene. Amén. Ahora se la cambia. ¿Qué hubiese sucedido si la iglesia se hubiera portado diferente? Bueno, eso es un trato conmigo, pero Dios ya quería tratar conmigo de esa manera. Pero imagínense cuando trata la iglesia a una persona que está caída por rechazar a la iglesia.
No, la iglesia no es amorosa. Ni un vaso de agua me ofreció, ni una chopa me dio. Yo así decía, que no tienen para un kilo de chopas. Pues Dios quería tratar. Pero cuando hay amor, hermanos, se ama y se comparte con el que no tiene. Hay gente que tiene necesidad, pero cuando el Espíritu Santo se mueve y produce nueva vida, da esto, una identidad de amor. La iglesia comienza a mostrar amor, unidad, ya que perseveraban como unánimes juntos cada día en el templo, juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hermano, usted está en los cultos todos los días. Hay poder. ¿Está todos los días en el culto? Cristo vive. No, hermano, porque el lunes no hay. Pero los días de culto sí está ahí, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y aquí hablaban lenguas. Esas lenguas vienen de Dios, ya que es su manifestación. Pero ¿qué sucedía? Milagros y maravillas. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, pero no eran ellos, ¿o sí? No era Pedro, ni la sombra de Pedro, era el poder del Nazareno. No es el hermano Miguel Ángel, no es el hermano Israel, no es el hermano Héctor, no es el hermano Cusberto, no, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Nos dota de poder y muchas señales y maravillas. Pero algo que tiene que entender la iglesia es que debe humillarse ante la presencia de Dios. Hermano, el Espíritu Santo en la iglesia produce nueva vida, pero debe de haber humillación para que haya milagros y maravillas. ¿Cuántos hoy vinieron por un milagro? Aleluya. Quien levante su mano, le voy a preguntar por qué milagro viene. Pero levante la mano. ¿Cuántos vienen por milagros? Hermana, ¿qué milagro necesita? La que levantó la mano. Sí, usted, hermana. Sanidad de sus pies. ¿Cree que el Señor puede hacerlo? ¿Cree que el Señor puede hacerlo? El Señor puede hacerlo. Al que cree, Todo es posible. al que cree. Todo es posible. ¿Quién más viene por un milagro? A ver, hermano, que está allá. Sí, usted, hermano. Sí, usted. Sanidad. Gloria a Dios. ¿Y cree que el Señor puede sanarlo? ¿Cree que el Señor puede sanarlo? Amén. ¿Quién más? Sanidad. Hermano, que está atrás. Por sanidad. Hermano y hermanos, siéntense. Ahorita lo llamo. No podía hacer yo esto, hermanos. Y puedo hacerlo. Traía mi bastoncito ahí, pero es Dios quien hace milagros. Pero hermano, ¿por qué no ha sanado completamente? Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. El mover del Espíritu Santo en la iglesia produce nueva vida, dándole identidad. Pero necesita humillarse. Hermano, ¿cree que no es tiempo de venir y rogarle al Señor para que Él dé nueva vida? Yo no sé cómo viene usted. Unos vienen por milagros, otros vienen porque los invitaron, los trajeron a fuerzas. No querían ni venir, pero el Señor los trajo con poder. El Señor los trajo con un propósito. Y hoy el Señor los ha traído aquí. Porque, hermano, no deja su lugar en esta hora. Que el Espíritu de Dios le dé nueva vida, le transforme, le haga a alguien diferente. Él puede hacerlo. Hermano que esté enfermo, que esté esperando un milagro, paso. Hermano que esté en necesidad, venga. Hermano, usted que ha perdido la vida espiritual, hoy venga. Usted que no se ha humillado, que ha dicho, hermano, pero es que todo es lo mismo, hermano. Es que las cosas son tan difíciles.
Es que la iglesia es tan falsa. Oye, hermano, humíllese ante la presencia de Dios. Usted que no ha recibido el bautismo con Espíritu Santo, oye, el Señor puede dotarle de potencia de lo alto. Tan solo pida, y al que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Su espíritu desciende, su espíritu desciende. La gloria de Dios, 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 la gloria de Dios está aquí. Da nueva vida. La nueva vida, la nueva vida, la nueva vida. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu Señor, Señor. Hoy pide sanidad. Hoy pide sanidad. Sana hoy. Sana hoy. Por tu misericordia. Haz un milagro. Haz un milagro. Haz un milagro. Haz un milagro. Aquí se mueve el Espíritu de Dios. Aquí se mueve la gloria de Dios. Aquí se mueve la gloria del Padre, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu Santo. Santo,